Llegando a la mitad de la década de los 2020, vale la pena hacer un repaso, un recuento por aquellos equipos que han dejado huella, que se hablará de sus logros, de sus trofeos, de sus jugadores, de sus entrenadores o bien de sus formas de juego durante muchas décadas más. Tenemos campeones de orejonas, otros tantos que se han quedado cerca, alguno que otro que ha ganado su liga local, un invicto y es más, hasta uno que se llevó un nadaplete. Este es el top 10 por los mejores equipos en la década del 2020. Número 10, Bayer Leverkusen 2023-2024. Los invencibles de Xabi Alonso, a un solo partido de la perfección, de mantenerse imbatible de inicio a fin. Primero enlistamos lo conseguido, después lo desmenuzamos para entenderlo. Ganaron la Bundesliga, ganaron la Pokal, llegaron hasta la final de la Europa League. Y ahí su único tropiezo, su única caída en toda la temporada. Ahora sí, para explicar esta hazaña de las aspirinas es tan sencillo como decir que ellos fueron los primeros en quitarle la ensaladera al Bayern Múnich después de 11 años. 11 campañas de forma consecutiva ganando la Bundesliga hasta que llegaron ellos. Y mucha gente se dedica a menospreciarlos, diciendo que esto fue porque era el peor Bayern de la historia. Pero eso no tiene nada que ver, porque este Leverkusen es el segundo equipo que más puntos ha hecho en toda la Bundesliga. Consiguieron 90 unidades. El récord obviamente es del Bayern haciendo 91. Entonces, ¿fue el peor Bayern o fue el mejor club alemán en años? Una campaña antes los bávaros ganaron con 71, una antes 77, una antes 78, una antes 82. El Bayer Leverkusen 90. Esto sin mencionar que son los únicos en la historia de esta liga que se han mantenido invictos de inicio a fin. Los hechos, los datos están ahí y son admirables. Esta fue la primera Bundesliga en su historia, la segunda Pokal en su historia. Digamos que las vitrinas de este club estaban vacías hasta que llegó Xabi Alonso. Pero en este top 10 no solamente estamos enlistándolos por lo conseguido, también por las formas. Y vaya formas las de este Bayer Leverkusen, con sus carrileros, goleadores y asistidores como Grimaldo o Frimpong. El medio campo contenido por Xhaka o la irrupción de Andrich. La muralla defensiva de Jonathan Tah o Piero Hincapié. Los goles de Boniface a pesar de las lesiones. Los tantos de último minuto de Patrick Schick y claro, la forma, el nivel de una nueva estrella, de Florian Wirtz. Ese jovencito número 10 que te ponía dobles dígitos. Más de 15 goles, más de 15 asistencias. Un juego frontal, con mucho gol, sin extremos, pero con esos laterales que parecían atacantes. Con delanteros puntas, postes con mucho físico para permitir la entrada de Wirtz. De un hombre que navegaba con comodidad y libertad por todo el último cuarto. Así como también los disparos de larga distancia de Andrich, Xhaka, Hoffmann o Grimaldo. Un auténtico equipazo que solo se quedó a un partido de un triplete. Que claro, nos hubiera encantado no solo verlos como campeones de la Europa League, nos hubiera encantado tenerlos en Champions para que ahí se midieran con todos los mejores. Pero creo yo una gran forma de evaluarlo es por lo conseguido después, por lo que pasó en las vitrinas, pero sobre todo a dónde fueron sus estrellas. Y hoy quedan muy pocos de esos jugadores en el plantel. 2 de ellos se fueron a Liverpool, su central estrella al Bayern, otro de sus defensores al Arsenal y nada más y nada menos que su entrenador al mejor equipo de toda la historia, al Real Madrid. Eso es, como decía Mourinho, Football Heritage, lo que este Leverkusen tras su campaña invicta le ha heredado al fútbol. Número 9, Inter de Milán 2024-2025. Aquí nos vamos a una elección controversial, porque los Nerazzurri terminaron por no ganar nada, ni un solo título. Es la temporada del a punto, del cerca, del muy cerquita, pero lo que dejaron dentro del campo me parece digno de reconocer y sin duda alguna apuntándolo dentro de los mejores 10 de esta presente década. No había ni un solo rival que no entendiera lo que jugaba este Inter, sin embargo, nadie los paraba. Centrales despejando, buscando a Lautaro o Thuram para que bajaran el balón, abrieran con alguno de sus carrileros, ya sea Di Marco, Dumfries, para que terminen centrando y el 10 argentino o el 9 francés remate y gol. Sencillo, práctico e insisto, conocido por todos, pero a nadie le resultaba. Creo que este juego de Simone Inzaghi marca una tendencia de lo que es el fútbol moderno.
No aplicado por todos, pero los que lo utilizaban les servía como a pocos. Ejemplo perfecto el de Xabi Alonso y su Leverkusen. Este Inter que partía con 3 centrales. Bastoni, el zurdo que mandaba buenos trazos. Pavard, un lateral convertido a central, y el de experiencia y pantalones, Francesco Acerbi. Los mediocampistas de largo recorrido o viejos, si les quieres llamar así, pero muy anotadores, Çalhanoğlu y Mkhitaryan. También el talentoso italiano Nicolo Varela. Las potencias por las bandas de Dumfries o Di Marco y los 2 puntas que se complementaban a la perfección el uno con el otro, Marcus Thuram y el toro Lautaro Martínez. Todos ellos resguardados por un Jan Sommer que de un momento a otro se convirtió en uno de los mejores arqueros en el mundo, con imágenes espectaculares de atajadas que nadie entendería cómo llegó hasta ahí, cómo voló, cómo saltó, cómo sacó ese manotazo. Y creo que otra de las grandes lecciones que deja este equipo de Inzaghi para el fútbol moderno es la importancia de la profundidad de plantilla, lo que te puede ayudar a tener una buena banca. Ellos tenían esperando minutos a Arnautovic, Fratesi, Carlos Augusto, Mateo Darmian, Bisek, De Vrij, Taremi, Zielinski o Correa. En cada una de las posiciones al menos un suplente. En Champions League solamente recibieron un gol, un solo gol en toda la fase de liga. Fueron aplastantes en los octavos con el Feyenoord, también con el Bayern Múnich en los cuartos. Lamine Yamal y el Barcelona los pusieron a sufrir, pero lo mismo sucedía del otro lado. Los de Inzaghi rápido tomaban ventaja, madrugaban una defensa muy adelantada. Dumfries fue una pesadilla. A pesar de que Sommer sacaba las más complejas, los culés convirtieron en 6 ocasiones, pero ellos nunca bajaron los brazos. Y Acerbi consiguió el milagroso gol en San Siro que los llevó a la alargue. Y en la prórroga, Fratesi para llevar hasta Múnich a la gran final de la Champions. Entiendo poco lo que sucedió, pero de una semana a otra todo se desmoronaba. Entre una goleada a manos del Milan en la Copa Italia, derrotas inesperadas en la Serie A y ese humillante 5-0 del PSG en el último partido. Todo eso hizo que se fueran con las manos vacías, que pasaran del cielo al infierno en cuestión de muy poco tiempo, que se quedaran frustrados, enojados, decepcionados. Pero insisto, en este top 10 no solo es el logro, sino que también lo jugado, y pocos como este Inter de Milán de la 2024-2025. Número 8, Liverpool en la temporada 2024-2025, su segunda coronación en Premier League. La salida de Jürgen Klopp que no se sintió ni poco. El alemán le dejó a Arne Slot un equipo armado de pies a cabeza, en el que el entrenador holandés no tuvo que llegar a moverle nada, realmente nada, solamente fichando a Chiesa y ya está. Klopp dejó jovencitos como Sobo, Gravenberch, Maka, así como también a los de experiencia en gran forma y nivel, Van Dijk, Alisson y en específico Mo Salah. Una temporada llena de incertidumbres porque se le terminaba el contrato al capital holandés, al faraón egipcio y al niño de casa, a Trent. También incertidumbres de cómo haría sus alineaciones Slot, teniendo a tanto atacante, Gakpo, Chiesa, Jota, Luis Díaz o Darwin Núñez. Y en medio de una Premier League completamente cargada hacia Pep y el City o incluso hacia el Arsenal de Arteta, aparecían estos Reds que fueron dominantes de inicio a fin, en el cual su ídolo, su figura Mo Salah, se reconvirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, asistiendo y anotando fin de semana tras fin de semana. Se llevaba todos los reflectores. Incluso muchos pedían en un inicio el Balón de Oro para el 11. Se mantuvieron invictos por casi 30 jornadas. Ganaron la Premier League con muchísimo tiempo de anticipación. En Champions vencieron al Milan, al Leipzig, al Leverkusen invicto 4-0 y hasta el Real Madrid. Fueron los líderes en fase de liga. Eran el mejor equipo del mundo, candidatos a todo a pesar de ser esta la primera campaña de Slot. Pero desde los octavos se les atravesó un PSG que más tarde vendrá en esta lista y adiós. Fueron partidos de mucho sufrir, en los que se vieron superados, y cuando disparaban siempre Donnarumma negando el gol. Se fueron hasta los penales, donde Darwin terminó por cavar su tumba como jugador de Liverpool. Se perdía su cobro y con esto se perdía de la oportunidad de que Liverpool coronara esta temporada y la convirtiera en una top, en una temporada de élite. Aún así se despidieron con una gran sonrisa tras volver a reinar Inglaterra, tras levantar su segunda Premier League, conseguir la renovación de un par de sus leyendas, decirle adiós a otra como lo es Alexander Arnold y en el verano a una más.
a Diogo Jota. Número 7, Real Madrid 2023-2024, la 15ª. Una campaña extremadamente infravalorada, al menos en el recuerdo de los merengues, porque ellos siempre te hablarán del Madrid de las remontadas, de la 10ª de Ancelotti o las 3 seguidas de Zidane. Pero esta tiene que tener su lugar bien guardado dentro del recuerdo de los blancos, porque consiguieron levantar una Champions y una Liga más contra todo pronóstico, contra una infinidad de lesionados: Militao, Alaba, a veces Valverde, Camavinga y en específico su portero estrella Thibaut Courtois. Afrontaron la temporada con Lunin y él, a pesar de su inexperiencia, se convirtió en uno de los mejores arqueros de ese año. También perdieron a su 9, a Karim Benzema. Pudieron fichar a Kane, lo dejaron pasar. Mbappé tampoco llegó, no hubo problema. Vinicius se transformó en un jugador digno de Balón de Oro, y qué decir del hombre de los momentos importantes, de Jude Bellingham. También tiene que ser esta una de esas temporadas de gran recuerdo, porque es la última de una leyenda como Kroos, porque él se pudo despedir de su Bernabéu entre lágrimas y en su último partido repartiendo una asistencia más para su eterno compañero Dani Carvajal. Sí, es una realidad que su camino para levantar la orejona no es el más complejo. Dortmund en la final y un Bayern que venía hasta cierto punto averiado. Pero claro que tuvieron que pasar por complicaciones y por remontadas, como aquella noche en la que José Lu se aventó un doblete para meterlos a la gran final. También se tiene que destacar que no perdieron ni un solo partido en Champions, ni uno. Y en Liga solamente uno. Levantaron el trofeo haciendo 95 puntos, una de las cifras más altas en toda su historia. Le ganaron al Barça todos los partidos que se enfrentaron. Los humillaron en la Supercopa. El Balón de Oro era de ellos. Sin duda alguna era de Vini o de Jude, de quien tú quieras. Fueron no espectaculares en las formas, pero siempre eficientes. Lo que se les pedía, lo conseguían. Las exigencias al máximo por ser el Real Madrid. Y ante eso, Ancelotti sabe perfectamente cómo responder. La 15ª orejona para los blancos, sin duda alguna, una de las mejores participaciones de esta década. Número 6, Barcelona 2024-2025, la MSN reconvertida, Luis Enrique reconvertido, Hansi Flick y su nuevo tridente, Lamine, Lewa, Rafinha. Espectáculo en ataque, deplorable defensa. Solo eso los mató. Si no era por esas líneas trazadas tan altas, por esas desconcentraciones, por esos errores atrás, estoy convencidísimo de que hubieran logrado un triplete. Este Barcelona fue sin duda alguna uno de los mejores juegos desplegados en Europa desde hace muchísimo tiempo. Junto con el PSG de este mismo año, los mejores. Y es que los blaugranas encontraron un balance perfecto, con un mediocampo en el que Frenkie construía para que Pedri repartiera, en el que Lamine se dedicaba a amagar, recortar, burlar y centrar para que Lewy aumentara sus números. Rafinha en modo salvador, héroe y genio, porque hacía tantos de zurda o de diestra, de cabeza, de lejos, rasos o al ángulo. Goles de último minuto para sacar el triunfo o hasta hat-tricks para aplastar a rivales. Son el Barça que le hizo 4 al Real Madrid en el Bernabéu, 4 al Real Madrid en Montjuic, 5 al Real Madrid en la final de Supercopa, 3 al Real Madrid en la final de Copa del Rey. Les marcó Lamine, Koundé, Lewa, Rafinha, Pedri o hasta Ferran. Hacían 4 tantos por partido. Ganaron la Liga con comodidad, la Copa con espectáculo, la Champions la tuvieron. El Inter les tomó la medida, entendió sus flaquezas, su línea defensiva que, aunque bien dirigida por Íñigo Martínez, los espacios, la velocidad que encontraban los interistas los mataba. Aún así, el ataque logró pausar el miedo, remontaban y remontaban. Lamine se los echó al hombro, él solito los devolvía en el partido. Él solito estuvo a punto de meterlos a la final, pero Sommer, todo lo sacaba Sommer, y cuando tenían que resistir una jugada más, solo una, los errores. Araujo, Martino, a quien tú quieras señalar. El gol de Acerbi que mató una temporada que estuvo cerca, muy cerca de ser perfecta para Hans-Dieter Flick. Número 5, Manchester City de la 2021-2022. Otro no ganador de orejona, otro que se quedó muy cerca. Y al igual que el Barça de Flick, a 1 o 2 jugadas. En este caso, a 1 o 2 remates de Rodrigo Goes.
Nos queda clarísimo a todos que en el 2022 no había mejor cuadro que los Citizens. Ellos volaban. El nivel de KDB, de Bernardo Silva, de Foden y desde mi punto de vista, el prime de Riyad Mahrez. La forma en la que este extremo encaraba, centraba, disparaba. Un espectáculo de jugador. Gundogan muy cargado al frente. Rodri ya convertido en estrella. En defensa Rúben Díaz, Laporte o claro, Joao Cancelo, que también fue su año. Ellos tuvieron a nivel local un rival de peso como lo fue el Liverpool de Klopp. Los Reds lograron hacer 92 puntos, pues Guardiola respondía con 93. Ganaban una Premier más, se aventaron más de 3 meses seguidos con puros triunfos. Nadie los vencía. Eran los candidatos uno a llevarse la orejona, nadie más que ellos hasta que llegó Benzema, Courtois y Rodrigo. Hasta que llegaron esos últimos minutos en el Bernabéu, en donde ya estaba. Pep tumbaba a Ancelotti, se metían a la gran final y en un abrir y cerrar de ojos estaban en el alargue y eliminados. Un fútbol total, espectacular, construyendo desde atrás hasta adelante. Creo que esa es la palabra para describirlo, un fútbol construido, en el que nadie más que ellos lo merecía, pocos como este Manchester City. Pero este deporte no trata de justicias ni de merecimientos, se trata de utilizar tus herramientas y encaminarlas al triunfo. Se trata de marcar uno más que el rival, y en este caso para los Sky Blues eso fue lo que les faltó. Uno más o uno menos, solo hacer un gol más que su rival y estarían en el 1. Este video es patrocinado por Stake. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa con la que iremos todos al mundial. Tienes un código promocional, PADIGOL, con el cual al jugar 400 pesos te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Número 4, el Real Madrid de las remontadas, la 2021-2022. El Real Madrid que sufrió y pasó de un PSG con Messi, Neymar o Mbappé, de un Chelsea que era el campeón reinante o de un Manchester City que estaba destinado al título, que pasó de esas 3 pruebas siempre remontando en el Bernabéu, con la silla levantada, el hat-trick de Benzema, con el pase de trivela de Modric o el cabezazo de Rodrigo, y al llegar a la gran final, aunque se pensaba que lo más difícil había pasado, llegaba el Liverpool. Y vaya pesadilla en París. Si no es por Courtois, esta historia no se cuenta de la misma forma. Pero esto es lo que hace a un equipo campeón uno memorable. Dicen que para ganar la Champions tienes que vencer a los mejores. ¿Y qué mejor ejemplo? Creo que no hay otra edición de la Champions League con un camino más complejo. Desde octavos hasta la gran final, subiendo el nivel de dificultad semana tras semana. Regresando a los blancos a la senda del triunfo tras el adiós de Cristiano, Zidane o de Sergio Ramos, en el que ya se avecinaba este recambio generacional. Ya con Valverde, ya sin Varane también, sin Marcelo como titular, con un Vinicius convertido en el mejor socio que pudo encontrar un gato. Un gato que a pesar de todas las críticas con las que convivió a lo largo de su carrera, se volvió genio, ídolo, figura y, como él dijo, ambicioso. Cada partido buscaba 1, 2 o 3 goles y Benzema así lo hizo, de tal forma que hasta el Balón de Oro pudo conquistar. Ancelotti demostró de nueva cuenta que para ser el mejor equipo de todo el mundo no necesita ser el que mejor juega, necesita ser el más efectivo, el que tenga más coraje, más garra, el que sepa dónde y cuándo aparecer, en Champions, en casa, con toda tu gente en los últimos minutos. Ganaban la 14ª de una forma épica, así como también la Liga. Un Pichichi más, un Balón de Oro más, una condecoración más al mejor portero de todo el planeta, al mejor entrenador del planeta, al mejor equipo del planeta. El Real Madrid de la 2021-2022, el 4º mejor equipo de toda esta década. Número 3, Manchester City 2022-2023. Era el momento, era la hora. Lo venía trabajando Guardiola, sembraba año tras año muchas semillas. Solo era cuestión de cosecharlas. Tenían la maquinaria lista, solo faltaba el engrane que la echara a andar. Y ese fue un robot, un cyborg, un noruego que le salió bastante barato. Podría costarle 150 o hasta 200, solo 60.
Erling Haaland cayó al equipo azul de Manchester como anillo al dedo. De inmediato llegaban los goles, los dobletes, los hat-tricks. Se complementaba con De Bruyne, con Foden, con Mahrez, con Gundogan y hasta cuando les tocaba jugar juntos con la araña Julián Álvarez. La FA Cup conseguida venciendo en la final en Wembley a su rival histórico, al Manchester United. La Premier también conseguida, con una carrera de 12 jornadas seguidas con triunfo. Haaland rompiendo el récord histórico de más tantos en la historia de una misma Premier League. 36 goles en su primer campaña por Inglaterra. Y es que en cuanto a esto, nada sorprendía. Los Sky Blues estaban acostumbrados a ganarlo todo a nivel local. También estaban acostumbrados a que año con año los consideraran candidatos, los favoritos a todo. Los que mejor jugaban, los más espectaculares, pero a lo que no estaban acostumbrados era que la orejona les cediera. El fútbol se las debía e insisto, faltaba la última pieza. Faltaba Erling Braut, pues él en los octavos con el Leipzig hizo un repóquer, 5 goles en un mismo partido. En los cuartos ante el Bayern 3-0 con un golazazazo de Rodri. Y en las semis contra su némesis, contra Ancelotti y el Real Madrid, la auténtica kriptonita de este equipo, nada más y nada menos que 4-0. Espectaculares, infalibles, invencibles. Ya tenían todo a la bolsa, solo faltaba lo más importante, la consagración final. El último partido para ahora sí ser oficialmente llamados el mejor equipo del mundo. Los campeones por primera vez en su historia de la UEFA Champions League. Ese día lo esperaron durante bastantes años, muchísimos, y fue el 10 de junio del 2023 en Estambul, Turquía, que llegó, con un gol del contención Rodri, con atajadas de Ederson, con sufrimiento tras fallos de Lukaku, ocasiones que muy cerca estuvieron de matar su sueño. Y aunque este Manchester City era de siempre aplastar, de siempre marcar al menos 3 o 4 goles, a veces 6 o hasta 7, en esta no. En esta la presión los consumía, mas no los mataba, porque hay ocasiones en las que con un solo gol es suficiente. Y este equipo de Guardiola así lo entendió, con un triplete memorable por lo conseguido, por las formas, por los futbolistas, por el entrenador, por eso y por mucho más. Por esto es que entra sin duda en el podio, en el top 3. Número 2, el Bayern Múnich del sextete, temporada 2019-2020. Si bien esta campaña inició en la década pasada, el momento cumbre, donde llegaron los éxitos y donde se convirtieron en esta aplanadora, fue sin duda en el 2020, en el inicio de esta tercera década del milenio, en medio de una pandemia con un cambio físico brutal de muchos de sus jugadores, de pasar de ser los flaquitos Lewa, Goretzka, Davis, a ser los imponentes Lewandowski, Mr. Leon Goretzka, Alphonso Davies. Goles a granel, a repartir a quien guste y mande. En fase de grupos, 7 al Tottenham en su campo, 4 de ellos cortesía de Gnabry, 7 al Chelsea en los octavos de final. Y cuando aterrizó la pandemia y llegó ese cambio de sede y de formato, ahora con todo en Portugal, ahora todo a un solo partido, cambiaba todo menos las formas de ellos, lo aplastantes que eran. Porque en los cuartos contra el Barça, nada más y nada menos que 8 goles en 90 minutos a Messi, Suárez al Barcelona. Demostraba Flick que cuando tienes al Bayern en forma es difícil que los puedas parar. Así nos lo enseñó Heynckes con Robben o Ribéry. Así lo repetía Hans Dieter, así lo está haciendo Kompany con Olise o Kane. Porque algo tiene dentro de su ADN este club, que ellos no saben ganar normal. Ellos cuando ganan, arrasan, aplastan. En las semifinales el nivel de dificultad bajó, pero su nivel de goleo no. Otro 3-0 ahora al Olympique de Lyon para instalarse en la final. Hablar de este conjunto bávaro claramente es hablar de Lewandowski Prime, que si no se cancelaba el Balón de Oro claramente se lo entregaban a él. Pero también es hablar de un resurgir de Neuer, de un last dance para Lava con el Bayern, de 23 goles por parte de Gnabry, del mismo Müller de siempre y claro, es hablar de la magia de Thiago Alcántara y lo espectaculares que fueron ambos laterales. Por izquierda la sensación Alphonso Davies, por derecha Joshua Kimmich. En la final, como sucede en muchos casos, termina por ser apretada, pareja disputada. Se midieron a Tuchel y al PSG, a Neymar o Mbappé. Ahí no pudo aparecer Lewa, ni Gnabry, ni Müller.
Acá se dio cita la ley del ex. Kingsley Coman, con un cabezazo cruzando el arco de Keylor Navas, lograban su sexta Champions League. Se encaminaban para el segundo sextete de todos los tiempos. Levantaron la Bundes, la Pokal, la Supercopa Alemana, la Europea, la Orejona y el Mundial de Clubes. Todo esto en medio de una pandemia. Todo esto siendo aplastantes. Todo esto con un entrenador que hasta ese momento era considerado interino, porque Flick llegó a media campaña. Y aunque llegó en noviembre, pudo en cuestión de 6 meses convertirlos de un club que parecía perdido en Europa al mejor del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos. Número 1, el Paris Saint-Germain de la 2024-2025, el triplete de Luis Enrique, que es sin duda alguna el triplete más inesperado, más improbable que se ha dado, pero claro, el mejor de los últimos tiempos, convirtiendo a un descarte blaugrana en el mejor del mundo, Ousmane Dembélé, afrontando su primer campaña sin su estrella, sin Kylian Mbappé, en la que se pensaba serían defraudantes. Algunos creían que en Champions le podría ir mejor al Mónaco o al Lille. Decían que se quedaban en 16avos o máximo en octavos. Y de pronto Luis Enrique hizo magia. Hakimi y Nuno Méndez, los mejores laterales del mundo. El liderazgo de Marquinhos y un mediocampo que para mí siempre estará en la élite de los mejores que yo he visto jugar. La química y el ritmo que marcaban Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz. De verdad espectacular. Entrando de cambio Barcola a revolucionar con su explosividad del juego. Wonderkid, Desiree Doué y sus golazos. El fichaje a media campaña de Vicha y claro, la eficiencia de Dembélé. Aunque para mí, sin duda alguna, uno de los artífices de esta campaña tendría que ser el arquero, Gigio Donnarumma. Lo que hizo ante Liverpool, el Villa o el Arsenal en las semifinales no tiene comparación. Ganaron la Ligue 1 con la mano en la cintura, se mantuvieron invictos durante un largo rato. Por poco y terminan de esa forma la campaña, pero aflojaron el paso. La Copa Francesa también sin despeinarse. Y al parecer la Champions igual, porque la final es el resultado más abultado de todos los tiempos. Nunca una gran final por la Orejona con diferencia de 5-0. 5 goles a los que muchos consideraban ser la mejor defensa del mundo. No los dejaron ni respirar. Era ataque tras ataque. Este PSG tiene una historia romántica. Sí, como el hecho de que por fin ganaron ese tan ansiado trofeo. Como el hecho de que apenas salió Kylian y ahora sí funcionaron, o bien el recuerdo a Sana, la hija del entrenador. Pero en este top no estamos contando eso. Simplemente es una mezcla entre resultados y funcionamiento. Estamos buscando al mejor equipo de toda la década. Y yo, dejando a un lado esa historia romántica, no lo dudo ni poquito. Me parece que este Paris Saint-Germain es el mejor de todos. No es el que más cosas ha ganado, porque ese es el Bayern Múnich, pero es el que mejor forma lo ha hecho. 5-0 en una final. ¿Cómo superas eso? Hay otros equipos que a lo largo de la temporada pudieron haber mantenido rachas más largas. Pudieron haber jugado incluso por lapsos mejor, pero nunca ganando el último partido, el más importante en el que estás expuesto a tanta presión. De esta forma, 5-0. Para mí, el número 1 desde el 2020 y hasta la fecha. Ahora, que si no estás de acuerdo, te leo en los comentarios tus razones, tus argumentos o quién es desde tu punto de vista el mejor equipo en esta presente década.